En este tutorial te muestro dos ideas geniales con rollos de papel higiénico y retales de tela. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Veamos la idea número 1. Lo primero que voy a hacer es forrar los rollos de cartón con estos retales de tela, de esta forma. Voy a pegar la tela con silicona caliente y con pegamento o cola blanca. Y voy a dejar suficiente tela en los extremos para luego poderlo forrar por dentro. Ahora vamos a poner pegamento en la tela que sobra en los extremos y metemos hacia adentro. Hacemos lo mismo en el otro lado. De esta forma voy a forrar 8 rollos de cartón. Yo reutilicé estos retales de tela que eran de un mostrario de telas de tapicería. Para forrar el último rollo de cartón, porque en total voy a utilizar 9, te voy a mostrar un detalle para esta idea. Voy a reutilizar este gancho de ropa de plástico al que voy a cortar del tamaño del rollo de cartón. Me voy a ayudar con estos dos alicates. Debemos tener cuidado con el plástico porque nos podemos cortar. Es por eso que yo lo voy a limar con una lima de metal. Después de limar bien los dos extremos y que queden bien lisitos, voy a cortar el rollo de cartón de esta forma. Lo cortamos aproximadamente hasta la mitad. Y luego en todo el centro lo abrimos un poquito más. Para que el gancho de ropa encaje perfectamente. Lo voy a pegar bien con la silicona caliente, sobre todo para cerrar el rollo de cartón y pegarlo también por dentro para que el gancho no se mueva. Para forrar el rollo con el retal de tela debemos medir primero el lugar donde es justo la mitad del retal para abrirle un pequeño hueco. Debe ser una especie como de ojal, sin cortar demasiado, tan solo el tamaño justo por donde podamos pasar el gancho. Perfecto, ahora lo vamos a forrar como hicimos con los otros cartones. Le voy a poner un poquito de pegamento en esta parte para evitar que se deshilache. Y de la misma forma que hicimos con los otros, vamos a meter los extremos de la tela hacia adentro. Listo, ya tenemos la pieza que va en la parte de arriba. Ahora tenemos que ir pegando cada uno de estos rollos. Los voy a pegar así, mira qué fácil. Los voy a pegar justo en la parte en la que está doblada para que no se vea. Y así voy pegando cada uno de los rollitos.
Y listo, ya con esto hemos terminado la primera idea. Un lindo y práctico organizador vertical. Esta idea la puedes hacer más corta o más larga dependiendo de para qué lo quieras hacer. Puedes colocar pinzas, cepillos, pinceles, gafas o lentes de sol. También como organizador de la ropa interior. Como organizador para poner lápices, rotuladores, pinceles, brochas. Yo lo hice para colgar mis bufandas o fulares. De esta forma las tengo todas en el mismo sitio y me ocupa muy poquito espacio. Es una idea muy fácil de hacer y tan solo necesitas reutilizar materiales reciclados. Escríbeme un comentario si se te ocurre otra idea para usar este organizador. Vamos con la idea número 2. Vamos a reutilizar 2 rollos de cartón que vamos a cortar según el tamaño de nuestras gafas o lentes. Mide y corta según la medida. Si quieres, también puedes utilizar un tubo de cartón del papel de cocina que es mucho más largo. Pegamos los 2 cartones. Voy a forrar el cartón con esta tela, de la misma forma como te mostré en la idea anterior. Pero dejamos mucha menos cantidad de tela en los extremos. Vamos a aplastar un poquito el tubo de cartón de esta forma para que nos quede ovalado. En uno de los extremos vamos a doblar y pegar lo que sobra de tela. Ponemos suficiente pegamento para cerrar por este lado. Aplastamos y apretamos bien para que quede bien cerrado. En el otro extremo vamos a pegar la tela hacia adentro. Este extremo lo dejaremos abierto. Y listo, ya tenemos un precioso estuchito para nuestras gafas o lentes. Aquí es una idea facilísima, súper rápida de hacer. Escríbeme en un comentario si se te ocurre otra cosa que podamos meter. Así puedes hacer estuches para guardar muchas cosas. Y ya sabes, si te han gustado estas ideas, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones, sígueme en las redes sociales y en crearyreciclar.com. Para que no te pierdas ninguna de mis ideas, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Aquí te dejo el enlace a mi blog, crearyreciclar.com. Y en esta ventanita tienes muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!